El proceso de transición del feudalismo al capitalismo comienza con el mercantilismo del Renacimiento. Este se caracterizó por la posición dominante del humanismo y se origina en el siglo XV. La especulación metafísica y la preocupación exclusiva por la salvación del alma cedía al nuevo interés por el hombre mismo. Nace un nuevo concepto del hombre como ser racional, sensible y dotado, que tiene derecho a gozar de los bienes terrenales. El redescubrimiento de los clásicos griegos y latinos nos hizo apreciar cuánto habían logrado las artes, las letras y las ciencias en las civilizaciones anteriores al cristianismo, y fue un estímulo para el deseo de creación y emancipación intelectual de la época. Los ideales religiosos medievales fueron duramente criticados, exaltando en cambio el individualismo, la autosuficiencia y sobre todo el hombre universal, el completo desarrollo de la personalidad tanto física como intelectualmente. En ello aparecen figuras extraordinarias como Leonardo da Vinci, al mismo tiempo pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, poeta y pensador. El deseo de saber no se limita a estudiar libros escritos en latín, y para satisfacerlo se comenzaron a escribir en lenguas maternas. Así cristalizaron varios lenguajes modernos en sus formas definitivas, con escritores representativos. El arte se transformó y donde no siguió sirviendo al ideal cristiano, se paganizó en elogio espontáneo de la belleza del mundo y el hombre. La pintura, la arquitectura, la escultura, así como las artes menores, como la orfebrería, la joyería, la tapicería, el grabado, la cerámica, etc., alcanzaron un florecimiento inigualable, existiendo una muy alta valoración de la industria y la artesanía. El conocimiento antiguo en matemáticas, astronomía, física y medicina revivió con los científicos. La invención de la imprenta permitió una amplia difusión de ideas. Los descubrimientos marítimos expandieron la geografía. Copérnico y Galileo fundaron la astronomía moderna, mientras Francis y René Descartes expusieron el método científico experimental. Los primeros centros de renacimiento fueron las ricas ciudades, Estado de Italia, con cuya cultura establecieron contacto directo con otros pueblos europeos. Además de esta influencia en cada país, el Renacimiento se desarrolló con sus propias características nacionales. En Alemania y Holanda, el humanismo tomó un rumbo muy diferente, del culto a la belleza y la alegría de vivir en Italia, inclinándose más hacia el comercio, la industria y la interpretación personal de la Biblia, que llevó a la reforma y ruptura con la Iglesia Católica. A raíz de ello nacía un mundo nuevo. El tránsito del régimen feudal operó en un doble sentido. El productor se convirtió en comerciante y en capitalista, en oposición a la economía natural y la artesanía gremial ligada a la industria urbana de la Edad Media, un camino verdaderamente revolucionario. O el comerciante se apodera directamente de la producción o el noble la hace. A los tejedores, a pesar de ser independientes, venden su lana y compran tela. No contribuye en sí mismo a revolucionar el antiguo régimen productivo, sino que lo preserva y lo mantiene como premisa. En 1589 se fundó una verdadera academia para nobles. La educación caballeresca ya no sirve y el noble se convierte en cortesano. Es la forma del gobierno monárquica que caracteriza la transición del sistema feudal al capitalista, que se extiende desde el Renacimiento o la Revolución Industrial, y la teología y la dialéctica son de poca utilidad. La contabilidad no estuvo ausente de esta revolución del conocimiento. Pocos años después de la invención de la imprenta, se publicó el primer trabajo contable en 1494, que no fue el primero en escribirse. En 1573 se publicó el primer trabajo contable, cuyo autor italiano Benedetto Rangel había terminado de escribir en 1458. Es un pequeño libro con instrucciones para la práctica del oficio que abordan la contabilidad breve y explícitamente, explicando claramente el uso del método de doble entrada y el uso de 3 libros. En día de ello, no hay evidencia de que Paciolo haya indicado que él fue el autor del método de contabilidad de doble entrada. Por el contrario, afirma textualmente que siguió el método utilizado en ese momento en Venecia. El método actual, la contabilidad de doble entrada, es que se basó en el trabajo de Benedetto, quien se sabe que vivió 30 años antes de que Paciolo publicara el libro. El propósito de Paciolo era diseñar un sistema contable
para brindarle al comerciante información oportuna sobre sus activos y pasivos. La verificación de que logró esto, el objetivo se ve confirmado por el hecho de que solo se han realizado unos pocos cambios en los principios de su método. Las dos bases fundamentales del mercantilismo fueron el crecimiento de una economía monetaria y el surgimiento de estados nacionales durante el siglo XVI. La acuñación de moneda europea aumentó al menos 10 veces y de 1550 a 1650 el nivel general de precios en Europa aumentó un 300%, dando un lugar a la famosa revolución de precios. Por ello, a principios del siglo XVI, la actividad contable comienza a florecer tanto en el ámbito académico como en la práctica profesional. Académicamente hubo un crecimiento en las escuelas especiales de contabilidad, donde se enseñó el método veneciano de contabilidad, que era utilizando el método memoria para aprender el registro de cada transacción. Mientras tanto, en Francia, por sugerencia de la Hermandad del Santísimo Sacramento, el sacerdote Charles Demia promovió la creación de escuelas primarias gratuitas. Este sacerdote fue el precursor de las llamadas escuelas de trabajo, donde se enseñaban artes manuales, de modo que las escuelas se convierten en agencias de información o mercados donde la gente adinerada podía y buscaba sirvientes de sus casas o empleados de negocios. El capitalismo en la contabilidad. El camino hacia el capitalismo surgió a partir del siglo XVIII, donde fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, y que fueron movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. Desde los siglos XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar denominada como mercantilismo, donde alcanzó su máximo desarrollo en países como Inglaterra y Francia, y en las que el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo en países como Holanda, donde se crearon grandes compañías holandesas de Indias durante los siglos XVII y XVIII, las cuales se conformaron con algunos aportes de un gran número de mercaderes, propietarios de bancos y mercancías, lo que se impedía en la participación de los dueños en la administración, la cual hubo que delegarse en manos de terceras personas. Esta actividad contable se constituyó en un quehacer humano y en una profesión. Durante el siglo XVIII hubo un gran desarrollo en la profesión, donde se generó la revolución industrial, caracterizada por una serie de eventos que amplían la producción, insertando el maquinismo en la industria, dando a conocer nuevos pensamientos económicos, y que a la vez se dieron grandes volúmenes de información, consolidando el oficio del contador, forzando la introducción de algunas prácticas contables. Durante los tiempos de independencia en Estados Unidos surgieron grandes acontecimientos trascendentales, cambiando el panorama mundial, donde el desarrollo del pensamiento liberal se consolida a partir de la Revolución Francesa, que es donde se defiende una libertad económica preconizada por los fisiócratas. Las técnicas de producción se transforman como en la rudimentaria en herramientas artesanas, las cuales son reemplazadas por modernas máquinas mecánicas, donde gracias a esto se adquirieron grandes procesos de ahorro de tiempo y fatiga, originando a grandes escuelas politécnicas. Adam Smith y David Ricardo propusieron la teoría económica respondiente al pensamiento liberal y a la contabilidad, comenzando a sufrir una serie de complementaciones, como en la aparición de las finanzas públicas, utilizada como el instrumento principal de control popular en las actividades desarrolladas por el Estado. Durante la época victoriana, los contadores realizaban grandes labores como los conocimientos íntimos de la ley de Escocia, que en ella se desembrollaban numerosos juicios ante los tribunales menores y que en ella se relacionaban directas áreas contables. También los contadores empleaban con frecuencia los procesos judiciales en casos como en las intervenciones específicas de los acuerdos legislativos, que
se llevan a cabo en Escocia, como en los procesos de evaluaciones y ventas y en los procesos de cálculos e inventarios. Ellos también tenían grandes obligaciones que cumplir, donde implicaban intereses pecuniarios, requiriendo de aspectos como en tener una gran experiencia mercantil y un gran conocimiento en las leyes. Conocimiento de la contaduría como profesión independiente, se organizó la profesión en Inglaterra. La cohesión fue otorgada el 11 de mayo de 1880, incorporando en un solo grupo el Instituto de Contadores Autorizados de Inglaterra y Gales, también todas las asociaciones que se habían creado después de la promulgación de la ley de quiebra en 1860. Bueno, esta ley tiene como objetivo lograr que las personas jurídicas o las empresas y las personas naturales puedan declararse en quiebra y así salir de las deudas y así estar bajo la protección y el amparo de la ley. Bueno, aunque hoy en día pues ya no se llama ley de quiebra, sino tiene otros términos, como se llama ley de insolvencia y reemprendimiento. Las sociedades que fueron promulgadas después de esta ley fueron la Sociedad de Contadores Incorporados de Liverpool en 1870, el Instituto de Contadores de Londres en 1870, el Instituto de Contadores de Manchester en 1871, la Sociedad de Contadores de Inglaterra en 1873, el Instituto de Contadores de Sheffield en 1877, la Sociedad de Contadores Incorporados fue fundada en 1885. Como en las otras organizaciones, para ser un miembro se debía procesar una solicitud durante los primeros años de su existencia, pero posteriormente se exigieron exámenes semejantes a los del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Bueno, más adelante, en el Instituto de Contadores Públicos de Irlanda fue incorporado por cédula real en 1888. Las condiciones para obtener este título en el Instituto Irlandés incluían un examen preliminar de cultura general, también 5 años de servicio con un contador público, 2 exámenes, uno intermedio y otro al final. En 1886, en Edimburgo, se formó una sociedad de estudiantes contadores públicos. Ellos cada periodo o cada invierno ofrecían una serie de exposiciones sobre aspectos profesionales, los cuales ayudaban para instruir a los miembros y también a los aprendices. La institución del aprendizaje se consideraba tan importante que se ofrecía o pagaban premios por un valor que iba entre $250 y $2.500 por el privilegio de trabajar en un despacho. Las organizaciones corporativas de contadores públicos en Escocia adoptaron el mismo sistema de aprendizaje. A partir del 1 de enero de 1879, la autorización del Instituto de Inglaterra y Gales señalaba que las personas o estudiantes que tuvieron una práctica continua como contadores públicos durante un periodo de 5 años podían ser admitidos como estudiantes, y todos aquellos que hubieran estado practicando la contabilidad durante 3 años como contador público serían admitidos como socios o practicantes. El 12 de julio de 1893 se aprobó una resolución por el Consejo del Instituto de Inglaterra y Gales para crear una biblioteca centralizada, la cual fue adecuada para satisfacer las necesidades de los socios. La biblioteca debía mantenerse abierta hasta las 8 de la noche para que fuera utilizada por los que desearan hacerlo. Los años deben ocuparse en la preparación del examen final. Las metas a las cuales se deben orientar son la rapidez y el tacto. Los contadores están continuamente con sus clientes y con hombres de negocio que tienen gran experiencia. Además, los contadores deben visitar los tribunales en el periodo de sesiones
ir a las oficinas gubernamentales, municipales y hasta bancos. Deben asistir a reuniones públicas de todo tipo, ya sean empresariales, de impuestos o de políticas, debates y reuniones literarias. Deben tener en cuenta los arreglos para llevar a cabo la junta, la sesión de oradores, las formas utilizadas para llegar a las resoluciones y cómo se toma nota de ello. El contador, en cualquier circunstancia, conoce a todo tipo de persona, por ello debe estudiar el carácter y aprender a permanecer tranquilo. Debe tener mente clara, aprenderá a ser refinado y cortés en toda ocasión. Los siguientes 2 años, el trabajo desarrollado por el estudiante es de naturaleza más avanzada. En este periodo de aprendizaje, hace difícil obtener el título de contador autorizado, pero una vez el título sea emitido y la dinámica de contador público o profesional, la cual fue restituida por el título más específico de contador autorizado. ¿Qué debe aprender un contador antes de convertirse en contador autorizado? Esto sucede en el año 1894. Durante los primeros meses, el estudiante debe aprender de métodos que utiliza su jefe para regir y administrar el despacho. Son cosas simples como aprender sobre sala de espera, papelería, el registro de cajas o de archivos, familiarizarse con los clientes y con todas las reglas que tiene la oficina.